Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Gregorio de Jesús Ríos Reyes. Soy estudiante del Centro de Estudios Superiores de Educación Rural de Ciudad Almagro. El objetivo de este video es analizar y reflexionar sobre los fundamentos de la atención a la diversidad, explorando los conceptos de igualdad, equidad e inclusión. A través de un formato de entrevista, abordaremos las aportaciones de la educación inclusiva, el papel fundamental del docente, las acciones para transformar los espacios escolares y la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Todo esto bajo una perspectiva pedagógica, crítica y propositiva. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy analizaremos un tema central para nuestro sistema educativo, la atención a la diversidad y la educación inclusiva. Se habla mucho de integrar, pero poco de incluir realmente. Para profundizar en esto, nos acompaña un especialista en la materia, el gestor de entornos educativos para la diversidad y la eliminación de barreras, el doctor Gregorio de Jesús Ríos Reyes. Gracias por estar aquí. Para comenzar, quisiera preguntarle ¿cuáles considera que son las principales aportaciones identificadas hoy en relación a la educación inclusiva? Muchas gracias por la invitación. La principal aportación es el cambio de paradigma. La inclusión ya no se ve solamente como un favor que se le hace a los alumnos con alguna discapacidad, sino como un derecho humano fundamental. Y teóricamente, la gran aportación es el paso del modelo médico, en donde el problema era solamente el alumno, al modelo social, en donde ya entendemos que la discapacidad surge cuando el entorno no es capaz de responder a las necesidades del individuo. Otra aportación que también es clave y que está reforzada por autores como lo son Carlos Escliar, es que la inclusión nos obliga a cuestionar la idea de lo que es la normalidad. Hemos aprendido que no existe un alumno estándar, un alumno perfecto, un alumno que se adapta al 100% a los modelos educativos, y que la escuela debe de estar diseñada para todos desde el principio, no mediante parches o mediante adaptaciones improvisadas para que el alumno se sienta a gusto. Eso cambia totalmente la responsabilidad del sistema. Ahora, aterrizando esto al salón de clases de educación básica, obviamente, ¿qué papel cree usted que debe desempeñar el docente para propiciar un clima que sea realmente inclusivo con el alumno? Ok. Vamos a decir que el docente es el arquitecto del clima social del aula. Su papel es ser un mediador y un referente de ética. Para poder lograr un clima inclusivo, el docente debe de, primero, garantizar la seguridad emocional. Es decir, que ningún niño se debe de sentir juzgado por la forma en la que aprende, por la forma en la que habla, por la forma en la que escribe, en la que se mueve. Por nada se debe de sentir juzgado el alumno. Y el docente también debe de pasar de ser solamente un instructor de contenidos a ser alguien que genere vínculos afectivos con los alumnos. Como se menciona en un video de Escliar, él dice que educar es conversar. Si el docente no se da el tiempo de conocer a sus alumnos y solamente se dedica a seguir un manual al pie de la letra, ya está excluyendo. Un clima inclusivo se logra cuando el maestro fomenta la colaboración en lugar de la competencia, y cuando modela con su ejemplo el respeto a la singularidad de cada niño, eliminando las etiquetas de el niño problema, el niño lento, el niño que no aprende, o el niño que sí le echa ganas, que sí quiere estudiar. Todas esas etiquetas, si las eliminamos, ya estamos creando lo que es la inclusión. Con esto ya entendemos mejor el rol en el aula, pero la escuela es más que un salón. ¿Y qué acciones concretas se deben de llevar a cabo desde la labor docente para transformar la escuela completa en un espacio inclusivo? Mira, la transformación requiere acciones en 3 niveles. Son cultural, políticas y prácticas. Y para que esos 3 niveles funcionen se requieren de diferentes acciones, ¿ok? La primera de ellas es la eliminación de prejuicios. El docente debe de liderar sesiones de sensibilización
con los padres de familia y otros colegas para romper con el mito de que la diversidad baja el nivel académico. Otro punto es el trabajo colaborativo. Ningún docente puede ser inclusivo él solo. Se requiere de formar comunidades de aprendizaje donde los maestros compartan estrategias que les funcionaron con ciertos alumnos. Otro punto es la flexibilidad organizativa. Se deben de proponer que los horarios, los espacios y los materiales sean accesibles para todos. Por ejemplo, que la biblioteca tenga libros en distintos formatos o que los recreos sean espacios de juego organizados donde todos puedan participar. ¿Por qué? A mí me pasó en mis prácticas hace muchos años en diferentes comunidades. Me di cuenta de que existe mucha exclusión por parte de los mismos alumnos a la hora de salir al recreo, porque hay diferentes alumnos que hablan, como son en comunidad, hablan en su lengua materna, ya sea el Tenec o el náhuatl. Entonces, al no poder comunicarse con los otros alumnos, pues son excluidos porque no pueden hablar, no pueden mantener una plática cercana con los diferentes alumnos, y eso también pasa con los docentes dentro del aula. Me tocó una vez que un docente casi que obligaba al alumno a hablar en español porque pues no podía trabajar con los demás porque no entendía lo que el maestro explicaba, no entendía lo que ponía en el pizarrón. Entonces eso también nos habla de que en la actualidad debemos de entender de que la escuela debe de adaptarse a esos alumnos, no que el alumno se adapte a la escuela, ¿verdad? Porque nosotros debemos de ser agentes de cambio, debemos de transformar, eliminar lo que es la exclusión, la desigualdad. Y bueno, otro punto también es la evaluación diferenciada. No podemos evaluar a todos con el mismo examen si enseñamos de formas distintas. Debemos de transformar la escuela, y esto implica que los procesos de evaluación reconozcan el progreso individual y no solamente un número en una boleta, por ejemplo. Ya para finalizar, hay un término técnico que se utiliza mucho más ahora con el Plan de Estudios 2022, que son las BAP. ¿A qué se refieren exactamente las barreras para el aprendizaje y la participación cuando hablamos de atender la diversidad? Ese es el punto más importante, creo yo. El término BAP sustituye al de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque las barreras no las tienen el alumno en su cuerpo o en su mente, sino que las barreras las pone el mismo entorno en donde se desarrolla el alumno. Existen diferentes tipos de barreras de aprendizaje. En las principales son las barreras físicas, ya sea la falta de infraestructura adecuada para que un alumno con alguna discapacidad pueda ir a la escuela de manera correcta, ya sean falta de rampas, falta de señalamiento, falta de recursos para el alumno. Todas esas son barreras físicas. Existen también las barreras curriculares. Cuando los planes de estudio son rígidos y no permiten ajustes, cuando el docente se basa solamente al pie de la letra lo que dice un plan de estudios sin ser flexible en cuanto a las actividades o a las tareas para alumnos que no puedan aprender como los demás, está haciendo que el alumno tenga barreras de aprendizaje sin que el alumno pueda hacer nada o sin que sea culpa del alumno. Otra de las barreras también son las barreras actitudinales. Estas son las más difíciles de quitar porque entran dentro de lo que es el rechazo, la exclusión, el bullying o la sobreprotección por parte de los docentes y de compañeros también. Entonces, atender la diversidad significa identificar estas barreras en nuestra escuela y trabajar para eliminarlas. Si un niño no aprende, no es por su incapacidad, sino porque hay una barrera que se lo impide. Entonces, nuestra labor como docente es ser detectores y eliminadores de barreras, principalmente. Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Le agradecemos al Dr. Gregorio por habernos platicado acerca de lo que es la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos a la próxima. Adiós.